Con su venia, Presidenta. La reforma que estamos discutiendo plantea dos cambios fundamentales. Declarar la fijación o revisión del salario mínimo que nunca esté por debajo de la inflación, lo cual es un acierto, y modificar el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo con un lenguaje incluyente para las mujeres. Esto significa poner frases como la persona trabajadora en lugar de trabajador o un jefe o jefa de familia en lugar de solo jefe de familia. Es un acierto establecer en la ley que los salarios alcancen para que las familias compren lo básico de la despensa. Esto sin duda obliga a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos a fijar anualmente los montos de los salarios tomando en cuenta las necesidades de la gente. El objetivo es que las jefas y jefes de familia puedan cubrir sus necesidades en el orden material, social, cultural, tal como lo establece el artículo 123 de nuestra Constitución. Celebro también que se modifique el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo con perspectiva de género. El lenguaje incluyente no tiene que ver con la gramática, sino con un compromiso político. El compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres hasta en las herramientas que usamos para pensar, las propias palabras. Sin embargo, estoy obligada a señalar y evidenciar que este dictamen que hoy se pone a consideración se queda corto frente a los graves problemas que nos impone la pandemia. El dictamen ni siquiera plantea enfrentar la catástrofe de la pérdida de empleo de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. ¿Dónde quedan los comerciantes? ¿Qué le están ofreciendo, compañeros, a los comerciantes? Hablan de aumentar, de que no baje de la inflación el salario mínimo, pero en ningún momento están ofreciendo seguridad social para los millones de personas que no tienen un empleo, que no tienen seguridad social y que ya quisieran poder tener un salario mínimo fijo. Debe quedar claro que el discurso triunfalista de Morena respecto a las cifras de empleo es erróneo. Según reportó el Banco de México, en los primeros 2 meses de la pandemia, en los primeros 12 meses de la pandemia se han perdido 12 millones de empleos, formales e informales. Todavía queda recuperar el empleo hoy de los 3.5 millones de personas que hace un año tenían un empleo en el mes de enero y lo perdieron a raíz de la pandemia. No le mientan nuevamente a los mexicanos porque no quieren ayudar a la gente. Este dictamen es querer tapar el sol con un dedo y nuevamente tener una cortina de humo ante los temas preocupantes en este país. Una gran cantidad de empleos que han sido perdidos en nuestro país. Lo que busca la persona es que los apoyemos, que estemos legislando para que puedan vivir mejor, no nada más para que mediáticamente se cubra de que es una buena reforma que va a beneficiar cuando en realidad no le están ofreciendo ni garantizando nada a los mexicanos. En términos de desempleo y salario, las mujeres son las que se han llevado la peor parte. Sigue en pie el hecho lamentable que en este país los hombres ganan más que las mujeres. Los hombres tienen más empleo que las mujeres. Son las mujeres que están cuidando a sus hijos por la pandemia porque no se ha hecho un regreso efectivo, el regreso a clases como otros países, y son las mujeres que han tenido que dejar de trabajar para poder estar al cuidado de sus hijos. Yo les pregunto, ¿qué le están ofreciendo a esas mujeres? ¿En qué cambia esta reforma la realidad de millones de mujeres mexicanas que, repito, no tienen seguridad social y no cuentan con un salario mínimo? Visto este problema, se requiere legislar con un salario mínimo para apoyar a la gente y les pregunto, ¿por qué, si están apoyando esta reforma, insisten en no aprobar un ingreso mínimo vital para que 12 millones de personas puedan recibir un apoyo de 3,700 pesos a la quincena, es decir, 6,000 pesos al mes? ¿Por qué no quieren hacer eso? ¿Por qué no quieren apoyar a toda la gente que desgraciadamente vive sin empleo el día de hoy? Yo quiero evidenciar, compañeros, que esta reforma
no es tan buena como vienen a decir los compañeros. En realidad no le están cambiando la vida a ningún mexicano. Los mexicanos siguen sufriendo porque no hay ingresos, porque no tienen empleo, porque no tienen seguridad social, porque los hospitales no se dan abasto. Pero eso sí, los diputados de Morena siguen legislando a favor de primero los pobres. Muchas gracias.